Capítulo 16. Despertando el Sharingan. Yami miró a Itachi con una expresión solemne. No solo necesitaba ganar esta batalla, sino que tenía que hacerlo sin revelar demasiado de su verdadera fuerza. Según la experiencia de innumerables reencarnadores, si demostraba demasiado talento, atraería la atención de Danzo. Entonces, la llamada facción ortodoxa lamentaría su descuido, y Danzo conspiraría secretamente contra él. No, espera, él era el nieto de Danzo. Eso estuvo bien. La expresión de Yami se relajó. El culpable resultó ser él mismo. ¿Qué había que temer? Itachi observó con cierta confusión el cambio de expresión de Yami. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más, el Anbu con máscara de gato anunció el combate. La batalla comienza. El silbato del Anbu sonó y ambos se movieron simultáneamente. Uno avanzado. El otro se retiró. Yami lo persiguió, mientras Itachi lo evadió. Incluso mientras se movía para mantener la distancia, las manos de Itachi permanecieron activas. Sus dedos temblaron levemente, y en un instante, decenas de shurikens salieron disparados. Cada uno estaba conectado por hilos de seda casi invisibles. Con un tirón preciso, las trayectorias de los shuriken cambiaron. Algunos continuaron bloqueando a Yami desde el frente, mientras que otros se curvaron desde ambos lados, formando una enorme red diseñada para atraparlo por completo. La esencia de la técnica de desplazamiento corporal no era la teletransportación real. Más bien, utilizaba chakra para aumentar drásticamente la velocidad física. Como Itachi había entrenado con Uchiha Shisui, sabía cómo contrarrestarla. Muchos shinobi que observaban no pudieron evitar asentir en señal de aprobación. Había aparecido el Shuriken Jutsu del clan Uchiha. Con la precisión que otorgaba el Sharingan y el control del chakra que proporcionaba una agudeza mental avanzada, el clan Uchiha había elevado las técnicas de Shuriken a un arte. Podían manipularlos en pleno vuelo usando hilos de seda, creando ataques impredecibles y casi imposibles de defender. Pero Itachi todavía estaba ciego. El jefe Fugaku ha criado a un hijo extraordinario. Suspiró un Jonin. Sí, otro Uchiha Shisui en ciernes. ¿Quién sabe qué nombre se forjará en el futuro? Como se esperaba del clan más fuerte de Konoha, genios infinitos. Al oír los elogios del Jonin, Fugaku casi sonrió. Incluso usó chakra para evitar que las comisuras de su boca se curvaran. Sin embargo, no se percató de los 4 ancianos liderados por Hiruzen. Ninguno sonrió. Simplemente observaban con rostros inexpresivos. En el campo de batalla, Yami e Itachi seguían manteniendo cierta distancia. Parecía que la estrategia de Itachi había funcionado, pero algo no estaba bien. La expresión de Itachi cambió ligeramente. De repente, Yami corrió hacia adelante de nuevo. Itachi instintivamente tiró de sus hilos para interceptarlo, solo para darse cuenta. Sus kunai y shuriken estaban todos enredados formando una bola desordenada. Al recordar los movimientos aparentemente erráticos de Yami de antes, me di cuenta. Lo que parecía un hilado aleatorio y sin rumbo era en realidad una estrategia deliberada para enredar sus hilos. ¿Crees que te dejé saltar tanto tiempo por miedo? Yami sonrió con suficiencia. Solo le estaba dando prestigio a Shisui. Pero ahora, esta farsa termina. Silbido. Yami activó la técnica de movimiento corporal y al instante acortó la distancia. Lanzó un puñetazo directo. Itachi instintivamente levantó los brazos para bloquear, pero dolor. Una sensación aguda y penetrante recorrió sus brazos mientras todo su cuerpo salió volando. El impacto hizo que Itachi se sintiera como si estuviera frente a un ninja maduro, no como un igual. Su fuerza física ni siquiera estaba al mismo nivel. Con la fuerza del golpe, se giró hacia atrás para recuperar distancia. Ignorando el dolor, rápidamente formó sellos con las manos. Para cuando aterrizó, solo quedaban 2 sellos. Tigre carnero. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego surgió de su boca, expandiéndose rápidamente hasta alcanzar 5 metros de diámetro mientras avanzaba con intensas olas de calor. Sin embargo, Yami ya había predicho su movimiento. En cuanto Itachi empezó a formar sellos, Yami y su clon de sombra empezaron a formar los suyos. ¡Bum! Una nube de humo surgió al aparecer el clon. Sin embargo, sus sellos manuales eran diferentes a los de Yami.
Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Liberación del viento. Gran avance. Los dos jutsu se fusionaron. Danza del viento explosivo. En un instante, se formó una poderosa técnica de combinación. El viento avivó las llamas, y las llamas potenciaron el viento, amplificándose mutuamente exponencialmente. Un furioso dragón de fuego giró violentamente, rugiendo hacia la bola de fuego de Itachi. Auge. La bola de fuego explotó al impactar, pero el dragón de fuego continuó avanzando. Las pupilas de Itachi se contrajeron bruscamente. No esperaba que su gran técnica de bola de fuego fuera abrumada con tanta facilidad. Gracias al impulso de liberación viento, la velocidad del dragón de fuego aumentó en lugar de disminuir. Su tamaño también se expandió rápidamente. Las llamas rugientes se reflejaron en los ojos de Itachi. No había tiempo para esquivarlo. En el último momento. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Un robusto muro de tierra se levantó abruptamente del suelo, bloqueando las llamas. Cuando el fuego se disipó, el muro de tierra se derrumbó en pedazos, revelando la figura que estaba detrás de él. Uchiha Fugaku. El líder del clan Uchiha permaneció con una expresión solemne, mirando a Yami a través de los restos de la pared. Itachi perdió esta batalla, Shimura Yami. No, padre. No lo he hecho. Callarse la boca. Fugaku se giró de repente, pero cuando miró a su hijo, sus ojos se abrieron en estado de shock. Los ojos de Itachi estaban rojos como la sangre. En cada pupila colgaba un único tomoe. Itachi, ¿has despertado el Sharingan? La ira de Fugaku desapareció instantáneamente, reemplazada por asombro. Antes de que pudiera decir otra palabra, Itachi se desplomó en el suelo. Timbre. El vínculo rival del anfitrión con Uchiha Itachi ha alcanzado la segunda etapa. Recompensa. Linaje Uchiha. Rico, Fugaku rápidamente levantó a su hijo y se giró hacia la mesa del Hokage. Hokage-sama, necesito llevar a Itachi a un tratamiento médico. Me despido. Vete, Fugaku. Dijo Sarutobi Hiruzen, aún envuelto en su sombrero de bambú. Su expresión era indescifrable. Cuando despierte, felicítalo por convertirse en un genin para mí. Danzo permaneció en silencio, su cabeza agachada proyectaba una sombra sobre su rostro. Gracias, Hokage-sama. Fugaku hizo una leve reverencia antes de desaparecer con una técnica de movimiento corporal, corriendo hacia el hospital de Konoha. Al verlos partir, Yami exhaló suavemente. Parece que no tendré la oportunidad de completar el sello de reconciliación después de todo. Capítulo 17. La defensa de Hiruzen está rota. Cuando Fugaku se fue, la batalla se declaró oficialmente terminada. Hiruzen se giró para irse, y los shinobi que observaban se dispersaron gradualmente. Mientras tanto, Danzo se acercó a Yami, le dio una palmadita en el hombro y, sin poder contener la alegría, esbozó una sonrisa. Aunque en su rostro parecía un poco inquietante. Yami, lo hiciste bien, pero no te confíes. El maldito Uchiha despertó su Sharingan en este momento. La fuerza de Uchiha Itachi pronto aumentará. Debes seguir esforzándote o te alcanzará. Yami hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Y qué si tiene el Sharingan? ¿Cree que puede superarme después de perder contra mí? Imposible. Absolutamente imposible. Solo me perseguirá el resto de su vida. El ojo de Danzo se movió. ¿De dónde salió esa personalidad arrogante de su nieto? ¿No debería ser más reservado, cauteloso, un viejo intrigante? Danzo quería advertirle sobre el terror del Mangekyō Sharingan, pero este no era el momento ni el lugar para discutir esas cosas. En lugar de eso, simplemente le ordenó a Yami que lo esperara en casa esa noche antes de partir apresuradamente tras Sarutobi Hiruzen. En la oficina del Hokage, Danzo no se molestó en llamar. Empujó la puerta y entró. Hiruzen estaba de pie junto a la ventana, mirando el pueblo. Deja de fingir. No hay nadie más aquí. Dijo Danzo con desdén mientras se sentaba frente al escritorio del Hokage. No sé de qué hablas. Respondió Hiruzen sin siquiera darse la vuelta. Un niño de 7 años. Tú y yo sabemos en qué se convertirá en el futuro. Con Uchiha Shizuya y ahora Uchiha Itachi, dime, Hiruzen, ¿esta sigue siendo nuestra Konoha o se convertirá en la Konoha de los Uchiha? Los ojos de Hiruzen se oscurecieron y el silencio llenó la oficina.
Un suspiro largo y pesado finalmente rompió el silencio. Danzo, la guerra aún no ha terminado. Necesitamos la fuerza de los Uchiha. Danzo volvió a burlarse. Hiruzen, nunca cambias. Han pasado décadas, y aún te aferras a las mismas tácticas. Quieres tanto honor como resultados. Pero está bien. Tu indecisión permite que la raíz crezca. Y un día, mis raíces se abrirán paso a través de la tierra y se apoderarán de todo el árbol. Ya basta de Uchiha, dijo Danzo. Hablemos de Yami. Hiruzen regresó a su asiento, su expresión se suavizó a la del benevolente Hokage que retrataba ante el público. Incluso con el talento de Uchiha Itachi, tu Yami lo derrotó sin esfuerzo. Su dominio del fuego y el elemento viento es impresionante. Los agudos ojos de Hiruzen habían captado muchos detalles de la batalla de Yami. En general, un choque de ninjutsu estaba determinado por la producción de chakra y la competencia en transformación de la naturaleza. A juzgar por la magnitud del jutsu utilizado, Yami no había consumido mucho chakra. Su elemento fuego, técnica de fuego de dragón y su elemento viento, gran avance, en conjunto, apenas superaban el gasto de chakra de una gran bola de fuego. Sin embargo, había dominado la gran técnica de bola de fuego de Itachi y casi destrozó el muro de estilo tierra de Fugaku. Esto se debió puramente a la transformación de la naturaleza, la calidad de la técnica era excepcionalmente alta. Lo que más agradó a Hiruzen fue el estilo de lucha de Yami. El ninjutsu combinado no era esa su especialidad. Hiruzen no poseía Kekkei Genkai ni dominaba las técnicas de liberación Yin-Yang. En cambio, dominaba las 5 liberaciones elementales, perfeccionando su transformación de la naturaleza al máximo y desarrollando una serie de jutsus combinados. Si el momento hubiera sido más apropiado, Hiruzen podría haber golpeado la mesa, levantarse y declarar: este niño es igual que yo. Una vez que su deseo de talento echó raíces, se volvió imparable. Hiruzen finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Danzo, Yami es un talento excepcional. No puedes entrenarlo adecuadamente. Déjame entrenarlo. Te garantizo que se convertirá en la columna vertebral de Konoha. En tus sueños. La expresión de Danzo se retorció de ira mientras golpeaba la mesa. El fuerte impacto se escuchó fuera de la oficina. Yami es mi nieto. Yo mismo me encargaré de su futuro. No tienes que meterte con tu falsa benevolencia. Se conocían desde hacía décadas y Danzo entendía las costumbres de Hiruzen. Esto era un lavado de cerebro. Si Yami caía en la trampa, se convertiría en uno de esos fanáticos de la voluntad del fuego, cantando constantemente sobre el futuro brillante de Konoha. Eso era inaceptable. Hiruzen frunció el ceño. Danzo, tu naturaleza es demasiado oscura. Un talento como el de Yami no debe verse arruinado por tu ideología retorcida. Todavía es un niño. Necesita una guía adecuada. Si se queda conmigo, le enseñaré a convertirse en un excelente shinobi. Danzo estaba tan furioso que maldijo abiertamente. ¿Excelente shinobi? Ninguno de tus 3 discípulos ha salido bien parado. Uno se entrega a las mujeres, otro es un jugador, y el último es adicto a las drogas. 2 incluso han abandonado Konoha. ¿Y esperas que te confíe a Yami? La cara de Hiruzen se puso roja. Las mentiras se pueden ignorar. Pero la verdad me dolió profundamente. Sus 3 discípulos fueron su mayor fracaso. Y Danzo había dado justo en su punto más débil. Y peor. Danzo había insultado su inteligencia. Durante años, Hiruzen siempre se había enorgullecido de superar a Danzo con ingenio. Pero hoy, los roles se invirtieron. ¿De verdad no me entregarás a Yami?, preguntó Hiruzen. Hiruzen, soy su abuelo. Danzo, te arrepentirás de esto. Estallido. Hiruzen salió furioso de la oficina, cerrando la puerta de un portazo. No se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que estaba a mitad del pasillo. Esperar. Esta es mi oficina. Danzo debería ser el que se vaya. Al darse cuenta de esto, rápidamente se dio la vuelta, abrió la puerta y miró fijamente a Danzo. Danzo. Esta es mi oficina. Deberías ser tú quien se vaya. Dentro, Danzo intentaba no reír. Durante años, él era siempre el que salía furioso. Pero hoy, Hiruzen fue el que perdió los estribos.
Por supuesto, en la superficie, Danzo permaneció sereno, el líder siempre calculador de Root. Si se hubiera reído ahora, Hiruzen probablemente habría perdido la cabeza. No tienes que preocuparte por el futuro de Yami, dijo Danzo con calma mientras finalmente se levantaba para irse. Hiruzen suspiró profundamente. Él envidiaba a Danzo. Al menos Danzo tenía un nieto. Mientras tanto, su propio hijo, Sarutobi Shinosuke, había estado casado durante años pero aún no tenía hijos. Siempre de misión con su esposa. Y su hijo menor sigue soltero. No. Esto no podía continuar. Shinosuke. Hiruzen llamó. Momentos después, un Anbu con uniforme y máscara de perro entró en la oficina. Hiruzen lo miró a los ojos y emitió una orden en un tono innegable. A partir de hoy, estás de permiso. Vete a casa y trabaja para darme un nieto. Hasta que lo consigas, no te molestes en volver a Anbu. Sarutobi Shinosuke. Interrogación de cierre. Capítulo 18. No es su rival. Dentro de una habitación privada en el hospital de Konoha. Itachi había recuperado la conciencia. No había sufrido ninguna herida grave. Solo tenía el puño fracturado al golpear a Yami. La razón por la que se desmayó fue que su cuerpo no pudo soportar el repentino aumento de poder mental causado por el despertar del Sharingan. Era un mecanismo natural de autoprotección. Después de descansar un rato, se despertó. En ese momento llegó Shisui. El día anterior, Shisui se enteró del duelo entre Itachi y Yami, pero de repente surgió una misión urgente. La completó a toda prisa y regresó a toda prisa. Pero aún así, ya era demasiado tarde. Lo había perseguido hasta el hospital de Konoha, solo para encontrar a Itachi acostado en la cama. Cuando Itachi abrió los ojos, lo primero que vio fueron dos caras familiares, ambas llenas de preocupación. Padre, hermano Shisui. Itachi, ¿estás despierto? Shisui sonrió. Hice todo lo posible por volver corriendo, pero aún así llegué un paso tarde. Escuché que fue un partido emocionante. No te desanimes, es normal perder contra Yami-kun. Si sigues esforzándote, seguro que lo alcanzarás algún día. Así es. Uchiha Fugaku asintió con aprobación. Ganar o perder a estas alturas no importa. Lo más importante es que has despertado el Sharingan. Eso por sí solo es un logro notable. Despertar el Sharingan a los 7 años era extremadamente raro en la era post-Sengoku. El último en hacerlo fue el propio Shisui. E incluso Itachi era medio año más joven que Shisui en ese momento. Como se esperaba de su hijo. Sin embargo, a pesar de sus palabras de aliento, Itachi permaneció en silencio, con su expresión algo vacía. Fugaku consideró esto por un momento antes de excusarse y salir de la habitación. Aunque su hijo solía ser tranquilo y maduro, Fugaku sabía que, en el fondo, Itachi seguía siendo un Uchiha orgulloso y ambicioso. Perder ante un shinobi ajeno al clan fue sin duda un duro golpe. No había nada más que decir. Quizás Shisui, que era más joven, podría convencerlo. Con Fugaku desaparecido, la atmósfera en la sala se aligeró un poco. Al menos Itachi finalmente habló. Hermano Shisui. ¿Le enseñaste a Shimura Yami la técnica Uchiha Shuriken y la técnica Body Flicker? Shisui parpadeó sorprendido. No esperaba que esa fuera la primera pregunta de Itachi. Aún así, asintió. Sí. La expresión de Itachi cambió ligeramente. Se incorporó en la cama. Ya que eres su maestra, ¿qué tan grande es la brecha entre nosotros? Shisui sonrió con ironía. Él no respondió. Él simplemente meneó la cabeza. Itachi apretó los puños. Ahora que he despertado el Sharingan, ¿aún no tengo oportunidad de ganar? Con el Sharingan, su fuerza mental había aumentado drásticamente. Y como el chakra era una combinación de energía física y mental, sus reservas generales de chakra también habían mejorado. Itachi incluso quería desafiar a Yami nuevamente. Aún así, Shisui todavía creía que perdería. Itachi. Suspiró Shisui. El Sharingan no es omnipotente. Al ver la obstinada determinación en la mirada de Itachi, Shisui suavizó su voz. Acabas de despertar tu Sharingan. Aún no lo dominas. Además, un Sharingan de un Tomoe no es tan poderoso. Simplemente mejora la percepción. Incluso sin el Sharingan, la visión dinámica de Yami ya es aterradora.
Aún no tienes ninguna posibilidad de ganar. Los ojos de Itachi se oscurecieron. ¿Es Shimura Yami realmente tan fuerte? A la edad de 4 años, siguió a su padre al campo de batalla y mató a shinobi enemigos con sus propias manos. ¿Y Shimura Yami? Un heredero de clan malcriado, conocido por holgazanear por el pueblo, comiendo y bebiendo en restaurantes sin pagar. Sí, sin pagar. Aún así Shisui todavía pensaba que Itachi no podía ganar. Itachi. Shisui lo miró directamente y habló en un tono serio. Yami-kun es mucho más aterrador de lo que piensas. Y para ser honesto, no me queda nada más que enseñarle. Los ojos de Itachi se abrieron con incredulidad. Eso es imposible. Para Itachi, Shisui era el shinobi más fuerte que conocía, incluso más fuerte que su padre. Shisui dominaba numerosos ninjutsu, era un prodigio en taijutsu y poseía el Sharingan de 3 tomoe más fuerte. Y aún así, él mismo afirmó que ya no estaba calificado para enseñarle a Yami. Si ni siquiera Shisui estaba calificado, entonces ¿quién en el pueblo lo estaba? ¿El Hokage? No es que la fuerza de Yami-kun haya superado la mía, aclaró Shisui. Es su talento y su velocidad de aprendizaje. Hay cosas que probablemente no debería contarte. Pero, como excepción, los compartiré contigo. No debes decírselo a nadie, ni siquiera al líder del clan Fugaku. El rostro de Shisui se puso serio. Itachi se enderezó. Lo entiendo, Shisui. No se lo diré a nadie. Shisui exhaló. Aprende demasiado rápido. En solo una semana, dominó la técnica del Shuriken Uchiha. En un solo mes, aprendió todo mi ninjutsu de liberación de fuego. Un mes después de eso, dominó por completo la técnica Body Flicker. Después de 6 meses. En un duelo de Kenjutsu puro, empatamos. Desde ese día nunca más le volví a dar clases. Yami no necesita habilidades ni jutsus. Solo necesita tiempo para crecer. Silencio. ¿Shimura Yami sabe esgrima? La voz de Itachi sonó hueca. Sabía lo fuerte que era el Kenjutsu de Shisui. Con Body Flicker y Genjutsu, Shisui podía eliminar a un enemigo con un solo golpe. ¿Y aún así Yami se mantuvo firme? No. Shisui lo corrigió. La esgrima no es algo que solo él sabe. Es su arma más poderosa. Silencio completo. Itachi permaneció inmóvil. ¿Eso significaba? ¿Ni siquiera era digno de que Yami lo tomara en serio? Shisui miró su expresión y suspiró. Itachi tenía un talento extraordinario. Entre sus compañeros, nadie podía igualarlo. Pero el destino lo había puesto en la misma generación que Shimura Yami. Afortunadamente, con el Sharingan, Itachi todavía tenía esperanza de alcanzarlo. Después de un largo silencio, viendo que Itachi finalmente había procesado todo, Shisui volvió a hablar. Itachi, aunque hayas despertado el Sharingan, hay algo muy importante que debes recordar. Su voz era más seria que antes. Itachi frunció el ceño. ¿Qué pasa? Shisui encontró su mirada. Hasta que tu cuerpo esté completamente desarrollado. Utilice el Sharingan lo menos posible. De lo contrario, causará daños irreversibles a tu cuerpo. En otro lugar, en el pueblo. En un campo tranquilo y cubierto de hierba, 2 figuras yacían una al lado de la otra, mirando al cielo. El joven murmuró suavemente. Honestamente, despertar el Sharingan demasiado pronto no es necesariamente algo bueno. Capítulo 19. Otsutsuki Teuchi. ¿Por qué? Preguntó Izumi con curiosidad. Ella también había estado presente en el duelo esa mañana. Sin embargo, al ver a tantos Jonin e incluso al Hokage presentes, dudó en acercarse y, en cambio, se escondió bajo un gran árbol, observando en silencio desde lejos. Los dos habían estado discutiendo sobre el despertar del Sharingan de Itachi, e Izumi había hablado con clara envidia. Para cualquier Uchiha, despertar el Sharingan siempre fue un hito importante. Pero al mirar a Shimura Yami, parecía que no creía que fuera algo tan bueno. Porque es demasiado pronto. Respondió Yami, extendiendo la mano para alborotar el suave cabello negro de Izumi. Izumi se había dejado crecer el pelo desde pequeña. Era largo, liso y tenía una textura maravillosa. Izumi hizo pucheros y apartó de un manotazo la mano de Yami.
Había pasado tanto tiempo cuidando su cabello esa mañana, que en un instante quedó arruinado. Yami rió entre dientes y continuó explicando. Despertar el Sharingan tiene muchos beneficios, pero aún somos niños. Nuestros cuerpos aún no se han desarrollado completamente y estamos en un período de rápido crecimiento. Si el Sharingan se activa demasiado pronto, se altera el equilibrio entre la mente y el cuerpo, obligándolos a soportar una tensión innecesaria. Su uso excesivo puede acarrear graves consecuencias, incluso enfermedades. Yami sospechaba fuertemente que la frágil salud de Uchiha Itachi en el futuro estaba directamente relacionada con el despertar del Sharingan y posteriormente del Mangekyō demasiado pronto. Las células humanas en este mundo eran 3 veces más activas que en su vida anterior, lo que condujo a un desarrollo más rápido. Sin embargo, despertar el Sharingan a los 6 o 7 años fue simplemente demasiado extremo. Fue una sobrecarga innegable. Durante su tiempo en la Academia Ninja, Yami había observado que Itachi era bastante fuerte y no parecía enfermizo en absoluto. Debe haber sido que, cuando era niño, no entendió la importancia de preservar su poder de pupila, por lo que lo usó imprudentemente y pagó el precio cuando creció. Al oír sus serias palabras, Izumi se encogió ligeramente, haciéndose un ovillo. Su envidia por Uchiha Itachi desapareció al instante. Entonces, su curiosidad regresó. Yami, ¿cómo sabes tanto? Los ancianos del clan nunca mencionaron nada parecido. De hecho, siempre nos dicen que despertemos nuestro Sharingan lo antes posible. Shimura Yami respondió con calma. Porque mi padre lo dijo. Es el consejero del Hokage y sabe cosas. Ya veo. Dijo Izumi, asintiendo como si todo tuviera sentido. Después de un rato, llegó la hora del almuerzo. Yami llevó a Izumi al famoso Ichiraku Ramen en Konoha. Otsutsuki Ichiraku. Eso fue solo una broma. Teuchi era simplemente un anciano común y corriente que hacía ramen. Bueno, llamarlo anciano. Podría no ser exacto, pues aún faltaban más de 10 años para que comenzara la historia principal. Como mucho, tenía 30 y tantos. Pero sus habilidades culinarias eran realmente de primer nivel. Los clanes Shimura y Uchiha eran clientes habituales de Ichiraku Ramen. Siempre que lo hacían, Yami pedía un tazón grande de ramen chasu con 2 croquetas extra. Izumi, que tiene un apetito mucho menor, se contentaría con un plato normal. Pero esta vez, Yami notó algo interesante. Una niña de su misma edad estaba en la cocina, amasando a mano. Al añadir agua, la vertía con cuidado poco a poco, temiendo pasarse. Teuchi, al darse la vuelta sin querer, notó que Yami observaba a su hija. Sonriendo, la presentó. Esta es mi hija, Ayame. No tiene el talento para convertirse en ninja como ustedes dos, así que no asistió a la academia. En cambio, está aprendiendo el oficio familiar aquí en la tienda. Ayame se escondió tímidamente detrás de Teuchi, asintiendo ligeramente hacia Yami e Izumi. En su mente ella estaba pensando, este chico es realmente guapo. A decir verdad, los padres de Yami tenían una genética excelente. Su madre tenía un rostro ovalado clásico. En cuanto a su padre, no dejes que la apariencia actual de Danzo te engañe, su rostro que parece un campo de batalla es el resultado de innumerables heridas. En su juventud, había sido uno de los muchachos más guapos de los pueblos cercanos. Incluso podría hacer sonrojar a Tsunade y Shizune. Naturalmente, el padre de Yami era bastante guapo. Con las mejores características de ambos padres, optimizadas y refinadas, Yami estaba destinado a ser un desastre andante. Una vez que creciera. Después de terminar su comida, Yami acompañó a Izumi de regreso al complejo Uchiha antes de regresar a casa para reflexionar sobre los logros del día. Derrotar a Itachi de forma tan decisiva le había reportado considerables beneficios, sobre todo porque la mayoría de los espectadores eran Jonin de élite o shinobi de alto rango. La profunda impresión que habían depositado en él les había proporcionado valiosas recompensas. El anfitrión ha establecido un vínculo con Gekko Hayate. Recompensa. 3 chakras Chunin estándar. El anfitrión ha establecido un vínculo con Sarutobi Shinosuke. Recompensa. Transformación de la naturaleza del chakra del fuego. Excelente, el anfitrión ha establecido un vínculo con Raido Namiashi. Recompensa. Talento de ninjutsu espacial. 1/3. Más de 10 personas estuvieron presentes como espectadores y cada una de ellas proporcionó recompensas de la primera etapa.
Pero el más preciado era, sin duda, el talento de ninjutsu espacial. Este era el segundo fragmento de talento espacial que había obtenido. El primer fragmento también había llegado como recompensa de segunda etapa de su vínculo con Uchiha Ifumi. Raido Namiyashi. Shimura Yami recordó que era un Jonin especial en la aldea, conocido por servir como uno de los guardias personales del cuarto Hokage junto a Shirano y Genma e Iwashi Tatami. Los tres eran capaces de activar conjuntamente la formación del dios del trueno volador, por lo que tenía sentido que poseyera talento espacial. Aún así, Yami se sorprendió al recibir una recompensa espacial al principio de su vínculo. Parecía que hoy era su día de suerte. Con solo un fragmento más, finalmente podría intentar la técnica del dios del trueno volador. Sin el poder de los 6 caminos, casi nadie podría amenazar a un shinobi que dominara el dios del trueno volador, excepto a través de contramedidas muy específicas. Panel de estado. Nombre: Shimura Yami. Género: masculino. Edad: 7 años. Fecha de nacimiento: 1 de abril del año 46. Calendario Konoha. Atributos de los chakras: fuego. Máximo: viento. Máximo: tierra. Genio: agua. Genio: trueno. Genio: yin. Genio: yang. Genio. Total de chakras: 5 cartas. 1 carta H. 5 chakras Jonin estándar. Talento de control de chakras: genio. Ninjutsu dominado: 3 técnicas básicas. Competente: 5 liberaciones básicas de la naturaleza. Varios niveles. Transformación de la naturaleza: liberación del viento. Maestría: liberación del fuego. Competente: liberación de la tierra. Competente: liberación del agua. Competente. Talentos especiales: expectativas de padre, amor de madre, linaje Senju. Delgado, en desarrollo, genio con la espada, maestría en sigilo, oscuridad del mundo ninja, expectativa de suegra, talento de ninjutsu espacial. 2/3, linaje Uchiha. Rico. Evaluación. Nivel Jonin con debilidades: concéntrate en aprovechar tus fortalezas en la batalla. Yami estaba admirando el impresionante panel de estatus que había construido durante el año pasado cuando se oyó un ruido repentino en la puerta. Danzo salió al patio, sosteniendo un protector de frente ninja en su mano. Capítulo 20. Recompensas. Yami, felicidades. Danzo entregó el protector de frente a las pequeñas manos de Yami, su sonrisa inquebrantable desde que entró en la habitación. A partir de hoy, eres oficialmente un ninja. Danzo lo animó. Aunque no eres el Chunin más joven, los tiempos son diferentes ahora. Tienes el potencial de convertirte en el Jonin más joven de la aldea. Sigue esforzándote. El Jonin más joven en la historia de Konoha fue Atake Kakashi, quien alcanzó el rango con tan solo 12 años. Sin embargo, Yami tenía el talento y la experiencia para superarlo. Yami sostuvo el protector de frente de Konoha, pensando dónde usarlo. Su frente no era particularmente ancha, por lo que no quería llevarlo en la cabeza y arruinar su apariencia. En ese mismo momento, el mensaje del sistema apareció en el momento perfecto. El anfitrión ha establecido un vínculo con la aldea de Konoha, ha adquirido el estatus de organización Genin, y ha obtenido el estado especial, apoyado en un gran árbol. Efecto. En la Tierra del Fuego, la velocidad de entrenamiento y la recuperación de chakra aumentan un 20%. El efecto se intensifica al ascender de rango. Felicidades, anfitrión, por convertirte en Genin de Konoha y alcanzar la primera etapa de amor de madre. ¿Deseas reclamar tu recompensa? Nota: las recompensas expiran a las 24 horas. Aún no. Respondiendo silenciosamente en su mente, Yami miró a Danzo y sonrió. Viejo, ¿qué sentido tiene ser el Jonin más joven? Si aspiro a algo, debería ser convertirme en el Hokage más joven. Al principio, no le importaba mucho la afiliación formal. Como verdadero príncipe de Konoha, ni siquiera los Jonin se atreverían a actuar con arrogancia en su presencia, por temor a ser atacados por Danzo. Pero al recibir la notificación del sistema, Yami inmediatamente cambió su postura. En este mundo no se puede confiar completamente en nadie, solo en su propia fuerza es verdaderamente confiable. Bien. El único ojo de Danzo brilló de emoción. Tienes ambición, como se esperaba de mi nieto. El puesto de Hokage debería haber pertenecido a nuestro clan Shimura.
No te preocupes, me convertiré en Hokage lo antes posible para allanarte el camino. Danzo calculó que aún podría trabajar 20 años más. Para entonces, Yami tendría menos de 30, estaría en la cima de su carrera, la edad perfecta para asumir el cargo de Hokage. Entonces Yami tendría hijos y nietos. Con una preparación adecuada, quizás Hokage podría convertirse en una posición hereditaria, al igual que el daimyo. El pensamiento encendió un fuego en el corazón de Danzo, haciéndole querer derrocar a Sarutobi Hiruzen inmediatamente. Pero eso era solo una fantasía. Por ahora, lo más urgente era organizar los próximos pasos de Yami. Danzo calmó su excitación y habló en tono serio. Ahora que eres un genin, la tradición de Konoha dicta que se te debe asignar un instructor jonin y 2 compañeros de equipo. Pero tu situación y la de Uchiha Itachi son únicas. Solo ustedes 2 se graduaron antes de tiempo, y todos los equipos de graduados de este año ya están formados. No voy a hacer equipo con Uchiha Itachi. Yami inmediatamente sacudió la cabeza como si fuera un sonajero. Eso sería un desastre. En la línea de tiempo original, Uchiha Itachi había despertado su Sharingan un año después, y el catalizador había sido la muerte de su compañero de equipo. Entonces no harás equipo con él. Danzo asintió levemente. Deja que Hiruzen se encargue de Uchiha Itachi. Entrenarás en Root un tiempo, y luego yo me encargaré de tu instructor Jonin y tus compañeros. Por mí está bien. Yami aceptó sin dudarlo. Fue la oportunidad perfecta para obtener recompensas de los miembros de Root. Tras concretar el plan, Yami y Danzo cenaron juntos. Más tarde, con una excusa, Yami se retiró a su habitación a reclamar su recompensa. Fue una pena que el sistema solo le diera un plazo de 24 horas. De lo contrario, habría acumulado todos sus atributos y los habría maximizado antes de reclamarlos, con la posibilidad de alcanzar el límite de una sola vez. ¿Y qué era Limit Break? Por lo menos, significaba estar al nivel de Senju Hashirama y Uchiha Madara. Desafortunadamente, el sistema estaba demasiado bien diseñado y no permitía tal explotación. De hecho, Yami había considerado quedarse en la academia hasta maximizar todos sus atributos antes de irse, pero después de pensarlo detenidamente, descartó la idea. No podía limitarse solo por un único efecto de talento. La academia tenía muy pocas personas con las que interactuar, solo al ingresar al mundo real como shinobi pudo realmente construir conexiones y aumentar su fuerza. Por eso decidió graduarse ahora. ¿Qué importaba el talento? Con suficiente esfuerzo, aún podría alcanzar el nivel del Limit Break. Sistema, reclama recompensas. Yami murmuró en su corazón. El sistema no respondió, no era particularmente inteligente, solo era capaz de responder preguntas relacionadas con reglas básicas. En cambio, las recompensas se distribuyeron silenciosamente. Una ola de calor se extendió por el cuerpo de Yami. Su actividad celular y la vitalidad de su chakra aumentaron un nivel. Y su chakra total comenzó a aumentar rápidamente. Al revisar el panel del sistema, vio cómo los números subían. 5,2 cartas. 5,7 cartas. 6,2 cartas. 6,5 cartas. 7 cartas. Después de unos 10 minutos, los números finalmente quedaron en 9 cartas. Mientras tanto, en sus talentos especiales, su linaje Senju derivado, en desarrollo, había cambiado a linaje Senju normal. Pero en cuanto a World Release, no había ni rastro de ello. Mucha gente creía erróneamente que el elemento madera y el linaje Senju estaban intrínsecamente vinculados. Pero en realidad, eso no era cierto. Los Senju eran los Senju, y Liberación Madera era Liberación Madera. A lo largo de miles de años de historia, el único shinobi que despertó naturalmente el elemento madera fue Senju Hashirama. Incluso si el sabio de los 6 caminos podía usar la liberación de madera era discutible. No eran los Senju los que eran especiales, era el propio Hashirama. Nadie sabía exactamente cómo ese monstruo había creado un Kekkei Genkai tan absurdo, que incluso se conectaba con el mismísimo árbol de Dios. De repente, un dolor agudo atravesó los ojos de Yami, lo que le hizo cubrirlos instintivamente con sus manos. Un líquido cálido le corrió por la cara. Cuando apartó las manos, vio vetas de lágrimas de sangre manchando sus brazos. Y cuando abrió de nuevo los ojos, las pupilas de Yami se habían vuelto de un profundo color rojo sangre.
Dentro de cada ojo había aparecido un único Tomoe. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.